Elegí la obra de Satanás, ya que previamente había investigado la historia de la masacre de Poceto y un poco acerca de la biografía de su perpetuador, Campo Elías Delgado. Me generó curiosidad la forma en que Mario Mendoza abordó en su texto la historia de tan particular personaje, un profesor de inglés que al mismo tiempo estudiaba en una facultad prestigiosa y que era un hombre culto y respetado por la sociedad. Se salía de todos los esquemas y parámetros posibles para figurar como autor de tal masacre. Es normal, y gracias a la historia de Colombia, observar que la violencia es política. Los generadores de violencia estaban ligados al narcotráfico y grupos guerrilleros ubicados en zonas lejanas a la capital del país. Esta novela es totalmente lo contrario. Los sucesos ocurren en Bogotá y sus personajes son ciudadanos comunes que debido a una serie de sucesos cambian su forma de ver el mundo y de actuar frente a él. Corrían los años 80 y el pueblo que vivía en las zonas rurales del país, afectadas por el conflicto armado, tomaba la decisión de movilizarse hacia la capital, buscando un refugio para sus familias y una nueva oportunidad de salir adelante. Esa sobrepoblación que generó el conflicto, unida al inicio de la violencia urbana, incentivó que en los sectores de estratos bajos se empezara a observar atracos, riñas, prostitución, indigencia y muchos de los problemas que observamos cotidianamente. Para Absalón Jiménez, en su texto Una radiografía de la violencia en Bogotá en los años 80 y 90, la llegada masiva de ciudadanos de zonas rurales y las pocas oportunidades de obtener empleo en la capital, unida a la indiferencia y a los malos tratos de los ciudadanos capitalinos, llevaron a que la nueva juventud de los años 80 creciera en un ambiente hostil, propio del individualismo y de la necesidad llevada al extremo. La novela Satanás está claramente dividida en cuatro historias, que a lo largo de los capítulos van tomando forma hasta el momento de interrelacionarse. La primera es la historia de María, una joven que se junta con Alberto y Pablo y le propone trabajar drogando hombres con el fin de hacerles el paseo millonario. La segunda historia cuenta la vida de Andrés, un pintor exitoso que empieza a tener señales extrañas cuando pinta retratos. El primero al dibujar unos brotes extraños en la garganta de su tío y días después descubrir que tiene cáncer. Y el segundo al pintar a su exnovia y posteriormente descubrir que tenía sida. La tercera historia es la historia de Ernesto, un sacerdote que debido a una confesión muy fuerte de un hombre que asesina a sus hijos, empieza a cuestionar su labor en la iglesia. No obstante, su deseo por estar con Irene es el detonante para dejar la profesión. La última historia es la de Campo Elías, el protagonista, un militar retirado, estudiante de letras y profesor de inglés que encuentra en Hyde, un personaje de ficción de su libro favorito, el destino que le espera al cometer el crimen de Poceto. Con el lenguaje claro y sencillo, la novela permite que el lector se concentre más en el contenido de la historia, que lleva una carga alta de suspenso y que nunca se deja alcanzar por la monotonía. El final de cada capítulo deja abierta una serie de incógnitas, creando la necesidad en el lector de no parar de leer. Como lo mencionaba al inicio del escrito, Campo Elías Delgado es el protagonista del libro, un hombre que había combatido en el ejército de los Estados Unidos, más específicamente en la guerra de Vietnam. Luego volvió a Colombia para estudiar letras en la universidad y paralelamente dictar clases de inglés. La vida de Campo Elías no fue fácil. En la niñez tuvo que vivir el suicidio de su padre. Más adelante vivió la muerte en carne propia, batallando 2 veces en la guerra. Cuando llega a Colombia empieza a tener episodios raros donde nunca estaba conforme con la situación en la que vive, repudia constantemente a las personas desfavorecidas y no soporta a su madre a la que constantemente le recrimina la muerte de su padre. Sin tener ninguna de las cualidades que actualmente conocemos en los principales actores del conflicto colombiano, Campo Elías se convirtió en uno de los hombres más temidos y sanguinarios en la historia de Bogotá. Pero ¿de dónde nace tanta maldad? Apartados del libro y más específicamente el diario que comienza a escribir Delgado, muestra su situación de inconformismo y descontento con la sociedad actual. Según él, una sociedad banal, inculta e inservible para la humanidad. Ese descontento, juntado con el pensamiento de ser un ángel exterminador y de tener que morir batallando, llevaron a cometer el crimen de Poceto. Más que relacionarse cada uno de los personajes y de sus historias al final del libro, verdaderamente los personajes se relacionan en la capacidad que tiene cada uno de encontrar la parte más oscura de su vida. Esa dualidad planteada en el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se ve reflejada en la manera que cada uno empieza a experimentar la degradación de sus valores y de la ética en su vida. Parte de entender al personaje tan complejo que es Campo Elías Delgado es aceptar que en ningún momento sintió arrepentimiento por sus actos y que al contrario estaba movido por las creencias guerreristas que tenía, buscando esa idea de ángel exterminador que viniera a purificar al mundo de todas las injusticias e impurezas que al hombre había creado. Ese pensamiento militar también lo llevó a buscar una muerte digna y es en combate.
Se justifican principalmente en creer que éste está haciendo un bien a la sociedad, eliminando todo aquello con lo que no está de acuerdo y con lo que no se está conforme. Para Campo Elías era claro que la sociedad vivía un momento de oscuridad, donde la banalidad y la falta de empatía predominaban en los ciudadanos, y es por esto que al matar a su alumna de inglés menciona que ahora sí iba a conocer el verdadero Dios, uno que era malo y era injusto, no el que ella había conocido toda la vida. El uso del lenguaje se observa más que todo en las conversaciones que sostienen los personajes dentro de sus historias. Términos como marica, como huevón, como puta, como joder, son propios del lenguaje bogotano en la de sus barrios populares. Se identifica como un lenguaje popular, practicado más que todo por personajes jóvenes que incorporan esta serie de términos en su diario vivir. Por ejemplo, las conversaciones que sostiene Campo Elías con su madre están compuestas por términos como vieja, no me joda, ¿qué le importa? Para el autor específicamente, y lo menciona en una entrevista sobre el libro, el lenguaje debe ser práctico, debe permitir al lector envolverse en la historia y entender todo lo que acontece dentro de ella. El lenguaje no puede ser una barrera para el lector, sino debe ayudarlo a entender y darle un contexto del momento en el que se desarrollan las historias. En cuanto a la forma de escritura de la trama novelesca, es un libro muy enriquecedor, ya que logra mantener la atención del lector durante todo el texto. Encuentra la manera de atrapar mediante cada palabra, frase y oración, generando en el lector la necesidad de leer para descubrir qué sucede con cada una de las historias. Es asimismo importante reconocer que no es fácil mantener cuatro historias al mismo tiempo y en un punto logra que se interrelacionen con la naturalidad que lo hace Mario Mendoza. Me llama la atención de su novela también el análisis introspectivo que hace de cada uno de sus personajes y en especial de Campo Elías, creando en la mente del lector una perspectiva totalmente distinta del que fue el asesino de Poseto. No solo fue un monstruo asesino y loco que cometió el crimen, sino que era un ciudadano culto, que llevaba una vida tranquila, similar al de cualquier otro habitante de Bogotá, que movido por una serie de descontentos y sucesos reaccionó ante una situación de tal manera. Es desde mi punto de vista compartirle al lector la posibilidad de hacer un análisis psicológico de las situaciones que vivía cada personaje de la obra. Para finalizar y como conclusión del texto, considero que es una fuerte crítica a la sociedad bogotana de los años 80, que estaba permeada por el individualismo y la pérdida de los valores y de la moral, buscando hacer daño a costa de beneficio propio. Es una sociedad que no intenta construir un bien común y que ante la llegada de una gran cantidad de personas desplazadas por el conflicto armado, solo decide darle la espalda e ignorar cualquier grito de ayuda que le esté haciendo al lado. Es ese el Satanás que se ve reflejado en cada uno de los ciudadanos que presta una doble moral, y como lo dice Campo Elías, es ese alter ego de un ser